El primer error, ¿cuál es el error que se produce en la primera oración? La oraciones. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad continuaremos mejorando el estilo. En el video anterior aprendimos cómo seleccionar sustantivos, verbos, adverbios y otras categorías gramaticales. En esta oportunidad aprenderemos a corregir típicos errores en la redacción como las oraciones adheridas, las oraciones entrecortadas y el estilo monótono. Daremos algunas sugerencias para evitar estos errores que afectan nuestro estilo. Ahora vamos a la clase. Empecemos recordando la definición que habíamos dado de estilo en la clase anterior. Analizamos varias definiciones y nos quedamos con esta, la que dice que el estilo se refiere a los rasgos particulares en el modo de escribir de un autor. La manera en que cada uno de nosotros escribimos. Todos tenemos peculiaridades que transmitimos a nuestra escritura. Ahora, hay errores clásicos que cometemos a la hora de redactar un texto. Por eso lo que vamos a hacer hoy es corregir oraciones adheridas, entrecortadas y aprenderemos cómo evitar el estilo monótono. Cada una de estas partes va a tener sugerencias como para que ustedes puedan analizar mejores formas para redactar sus oraciones. Antes analicemos, para recordar, la estructura que tiene todo texto. Nosotros ya habíamos dicho que un texto puede constituirse de la siguiente manera. Las palabras forman grupos, los grupos forman oraciones, las oraciones párrafos, los párrafos textos. Más la unidad en este caso, y es la que vamos a analizar, será la oración. Fíjense cómo, en este caso tenemos palabra más palabra más palabra, grupo, grupo más grupo más grupo, oración, y el conjunto de oraciones nos da un texto o un discurso. Nosotros vamos a analizar en esta ocasión este nivel medio que podría decirse que es el de la oración, en el que aprendemos a combinar grupos de palabras entre sí. Vamos a ver y vamos a definir la importancia de redactar correctamente las oraciones. Empecemos con el primer defecto a la hora de escribir redacciones. Se refieren a las oraciones adheridas, que son aquel tipo de oraciones, aquel grupo de palabras que aparece encimado, podría decirse de alguna manera, sin ninguna división, sin ninguna categoría gramatical, sin ningún nexo que establezca relaciones semánticas o relaciones de significado entre dichos grupos. Para que se entienda mejor lo que digo, fíjense cómo vamos a analizar oraciones que incumplen con estas recomendaciones. Ahora, ¿cómo yo evito, por ejemplo, que estas oraciones simples, escritas como una sola oración, cómo impido que esto se realice? Por medio de las siguientes sugerencias. Nosotros, para evitarlo, podemos agregar una coma o una conjunción. Nosotros ya sabemos que existen conjunciones coordinadas y subordinadas porque ya lo habíamos desarrollado. Podemos agregar conectores, ya vimos muchas veces los conectores, por lo tanto, en consecuencia, ya que, dado que, en primer lugar, etcétera. Revisen la clase de conectores. Podemos añadir punto y coma o podemos convertir la oración adherida en dos oraciones. Vamos a analizar estos procedimientos con los ejemplos. Fíjense cómo en la primera oración nosotros tenemos aquí: llovía torrencialmente, por lo que se suspendió el encuentro deportivo. Esta es una oración corregida. Fíjense la estructura de la oración inicial. Llovía torrencialmente, se suspendió el encuentro deportivo. ¿Y cómo se produce lo que habíamos dicho que es una oración adherida? Tengo una estructura en la que los grupos de palabras
están superpuestos o yuxtapuestos sin ningún nexo, sin ningún signo ortográfico que la separe o establezca relaciones semánticas o significativas entre dichos grupos. Fíjense que la misma oración, en la oración corregida, es realzada por medio del conector por lo tanto. Llovía torrencialmente, por lo tanto, se suspendió el encuentro deportivo. Un conector de causa en este caso. Tenemos, se suspendió el encuentro deportivo y tenemos llovía torrencialmente. Corregimos la oración adherida por medio del conector. La segunda manera que proponíamos era agregar una conjunción. Fíjense en el segundo ejemplo, llovía torrencialmente y se suspendió el encuentro deportivo. En consecuencia, se suspendió el encuentro deportivo. Corregimos de vuelta mi oración adherida, agregando un signo ortográfico, la coma, y utilizando la conjunción coordinada, en este caso, y. Analicemos la siguiente sugerencia que habíamos visto. Convertir en dos oraciones la oración adherida. Tenemos la oración adherida, llovía torrencialmente, se suspendió el encuentro, corregida por medio de un conector y de una conjunción. En el último ejemplo, corregimos esa oración convirtiéndola en dos. Llovía torrencialmente, punto, se suspendió el encuentro deportivo. Cualquiera de estas opciones mejora o corrige la oración adherida, que es un error muy típico cuando empezamos a redactar textos. El siguiente análisis se referirá a las oraciones entrecortadas. Y una oración es entrecortada, o un grupo de oraciones son entrecortadas, cuando hay un predominio de las oraciones simples, por lo que se produce lo que denominamos estilo telegráfico. En la anterior corrección habíamos dicho que por medio de convertir una oración adherida en dos, mejorábamos la oración adherida. Pero fíjense que cuando producimos de manera permanente oraciones simples, yuxtapuestas, es decir, separadas por medio de signos ortográficos, el estilo tiende a estropearse. Por lo que la sugerencia es emplear, para el caso de las oraciones simples, para evitar acumulación de oraciones simples yuxtapuestas, oraciones compuestas o transformarlas, las entrecortadas, en oraciones complejas. Vamos a entender mejor lo que estoy diciendo analizando los ejemplos. Acuérdense, oraciones compuestas pueden ser por coordinación o subordinación o convertir las oraciones simples en complejas. En el primer caso tenemos el amigo verdadero señala tus errores, el falso te adula. Fíjense que gramaticalmente hablando no hay incorrección, pero si acumulamos de manera permanente oraciones simples como la del ejemplo, el estilo va a sufrir las consecuencias. Por tanto, la sugerencia cuando presentamos oraciones entrecortadas como el ejemplo es añadir algún conector o alguna conjunción de cualquier tipo que nos permita expresar mejor la idea. En este caso, la conjunción que se añade es pero, es una conjunción adversativa. El amigo verdadero señala tus errores, pero el falso te adula. Fíjense que de dos oraciones pasamos a tener una oración compuesta que expresa la misma idea, pero está redactada con mejor estilo, añadiendo simplemente una conjunción, en este caso la adversativa pero. Otra forma de hacerlo es la que propone el siguiente ejemplo: será feliz, actúa con prudencia. Esta es una oración simple o una estructura simple y nosotros armamos una estructura compleja de la siguiente manera: aquel que actúa con prudencia será feliz. Estructura simple, estructura compleja. Y ustedes a simple vista pueden advertir
que tanto por medio de la conjunción como por medio de una estructura compleja expresamos la misma idea, pero de mejor manera. Y por lo tanto, nuestro estilo de redactar mejora. Analicemos ahora el siguiente error que tenemos que corregir para mejorar nuestro estilo y nos referimos al estilo monótono. Nosotros habíamos analizado en otra clase que para expresarnos con propiedad deberíamos siempre dar preferencia al orden lógico de las oraciones. Pero dependiendo de nuestra intención comunicativa, mantenernos a rajatabla en este orden lógico puede generar monotonía, que quiere decir una repetición cansina del tono y de la estructura que terminará aburriendo a nuestros lectores u oyentes en su caso. Decimos entonces que el estilo monótono es aquel en el que se emplea de modo reiterativo la estructura lógica de la lengua. ¿Cuál es la estructura lógica de la lengua? Esta, sujeto, verbo, complementos. ¿Cómo corregimos la monotonía? Por medio de la transposición de un adverbio al comienzo de la oración. Según establece el orden lógico, el adverbio debería venir después del verbo, porque es un complemento del verbo, puede funcionar como complemento del verbo, principalmente los terminados en mente. Otra manera de hacerlo es utilizando o pasando o colocando un complemento circunstancial al comienzo de la oración. Fíjense que todas son ideas de reubicación de determinadas categorías gramaticales para romper con esta monotonía. Otra forma de hacerlo es agregar una cláusula adverbial al comienzo de la oración y la última sugerencia es utilizar un gerundio al comienzo de la oración. Vamos a ir viendo esto, ustedes ya saben que es un gerundio porque ya vimos o vamos a ver formas no personales del verbo. Fíjense cómo tenemos la oración, el muchacho abandonó su puesto repentinamente. La estructura lógica está dada por sujeto, verbo y complementos. Complemento directo y complemento de modo o manera. ¿Hay algo abandonado? Sí. ¿Qué cosa? Supuesto. Tengo mi complemento directo, tengo el complemento de manera repentinamente. Cuando ya utilicé muchas oraciones o estructuras lógicas, rompo con esa monotonía colocando mi adverbio repentinamente al principio de la oración, por lo que tendríamos la siguiente estructura. Repentinamente, el muchacho abandonó su puesto. Rompemos con la monotonía del orden lógico, impuesta por el orden lógico. La siguiente oración, los ancianos tomaban sol en un patio solitario. Complemento circunstancial del lugar en este caso. La sugerencia, ¿cuál era? Lo mismo que con el adverbio. En un patio solitario, coma, generalmente se recomienda el uso de coma cuando existe esta reubicación de una categoría o de un complemento. Los ancianos tomaban el sol. Fíjense que la sensación, tanto al decir como al leer este tipo de expresiones, es diferente. Los ancianos tomaban sol en un patio solitario. En un patio solitario, los ancianos tomaban sol. Tenemos aquí otros ejemplos de lo que estamos hablando. Ahorraron algún dinero mientras tuvieron trabajo. De vuelta, es esta estructura, mientras tuvieron algún trabajo, la que colocamos al principio de la oración para romper con la monotonía. Mientras tuvieron un trabajo, ahorraron algún dinero. Fíjense, de vuelta, insisto, que la sugerencia simplemente lo que hace es romper el orden lógico por medio de la reubicación de un complemento o grupo de palabras. Por último tenemos el niño travieso, desoyendo las advertencias, se arrojó por el tobogán. Tengo mi gerundio y fíjense cómo queda en la oración corregida. Desoyendo las advertencias, el niño travieso se arrojó por el tobogán. Advierten cómo esta simple reubicación del complemento, del gerundio o de la cláusula adverbial mejora automáticamente o expande automáticamente las posibilidades de expresión que tenemos como
o a la hora de redactar un texto. Ahora pasemos a hacer algunos ejercicios para ver si comprendimos la clase. Nos pide que corrijamos las oraciones. En primer lugar, tienen que reconocer si es una oración adherida, entrecortada o si existe estilo monótono. La primera oración dice: Lidia nos representará ante los padres, podrá explicar bien el tema. ¿Es una oración adherida? No, porque presenta puntuación. ¿Es una oración entrecortada? Sí, porque hay yuxtaposición de oraciones simples. Tengo varias formas de mejorar esta estructura, diciendo, por ejemplo, Lidia, que conoce bien el tema, podrá o nos representará ante los padres. Una forma de corregir la oración. Pueden decir también, Lidia, que podrá explicar bien el tema, nos representará ante los padres. Fíjense que por medio de estructuras distintas, ustedes corrigen la oración entrecortada. La siguiente oración dice: da tu diezmo al Señor, ahorra un poco de dinero regularmente. ¿Qué error se comete en esta oración? Es una oración adherida, puesto que no existe punto, ni categoría gramatical, ni conjunción, ni conector que nos permita unir las ideas expresadas. ¿Cómo podemos mejorarlo? Si dijéramos, si ahorras un poco de dinero regularmente, podrás dar tu diezmo al Señor. Es una alternativa. Hay varias formas de hacerlo y ustedes elegirán la que mejor les parezca. La siguiente oración: estudió mucho, no pudo ingresar. De vuelta es una oración adherida. ¿Cómo podemos corregirla? Podemos utilizar una conjunción adversativa en este caso, puesto que expresan ideas encontradas. Estudió mucho, coma, pero no pudo ingresar. La oración adherida por medio de la conjunción mejora. Veamos ahora las siguientes oraciones. Puedes hacerlo, esfuérzate mucho. En este caso no es una oración adherida porque, como ven, tenemos el signo de puntuación, pero sí es una oración entrecortada. Ahora, puedes hacerlo, esfuérzate mucho, puede mejorarse diciendo: si te esfuerzas mucho, podrás hacerlo. Por ejemplo, entonces por medio de un conector condicional sí, mejoramos la oración entrecortada. La siguiente: el delincuente escapó del lugar raudamente. ¿Cómo podemos quebrantar el estilo monótono de esta oración, ya que no tiene un error gramatical per se? ¿Cómo podemos mejorar la redacción en el caso de que ya tengamos varias estructuras lógicas? Por medio de la anteposición de mi adverbio raudamente. Raudamente, coma, el delincuente escapó del lugar. Por último, él trabaja mientras tú duermes. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Gramaticalmente ninguna. Pero en el caso de que ya hayamos tenido varias oraciones que hayan respetado este orden lógico, podemos mejorar la redacción de esta oración diciendo: mientras tú trabajas o mientras tú duermes, coma, él trabaja. Y esta simple variación va a evitar la monotonía del estilo. Con esto terminamos la clase y si se entendió lo que hicimos, ustedes deberían de ser capaces de definir lo que es el estilo, analizar las estructuras o la estructura de un texto, corregir las oraciones adheridas, reconocer y corregir las oraciones adheridas, las oraciones entrecortadas y evitar el estilo monótono por medio de las sugerencias que les hemos dado. Aquí terminamos y nos vemos en el siguiente video.